Bienvenidos a una conferencia más del ciclo de conferencias de otoño de Fundación Gaudí. En esta ocasión me permito presentar a Pedro Damián Mendoza Willis, quien a sus 44 años pertenece pues a la comunidad judío de Mexicali, Baja California. Actualmente radica aquí en San Luis. Es licenciado en enfermería y labora en la actualidad en el hospital de Iste. ¿En Mexicali? No, aquí en San Luis. Padre de 2 hijos, casado desde hace 22 años, judío de religión, como toda su familia, pertenecientes a la comunidad judía Masorati. Masorti. Una disculpa. Judíos de Mexicali y pertenecientes al Centro Cultural Judío de Mexicali. ¿Sí? Sí, al Centro Cultural Hebreo. De Mexicali. Bueno, pues en esta ocasión nos acompaña con la conferencia Judaísmo y Muerte. Así que le voy a dejar el micrófono. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues primeramente, el judaísmo, al igual que otras tradiciones religiosas, recolecta buena parte de su cosmogonía en base a las experiencias de una serie de personajes, de algunos patriarcas y de otros personajes que recolectan sus vivencias pues, en este caso en la Biblia. Más exactamente en los primeros 5 libros que aquí en México, en Occidente, se conocen como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. En el judaísmo se conocen esos 5 libros como la Torá. En hebreo se llaman Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Davarim. Entonces, esos libros, en base a eso, ese es el punto fuerte de la idiosincrasia, de donde el judaísmo recolecta buena parte de su cosmogonía. Entonces, al igual que otras tradiciones, el judaísmo empieza en base a las malas experiencias, a eventos terribles que les acontecen a estos personajes, desarrolla un criterio de qué sucede sobre todo después de la muerte. En el judaísmo, pues obviamente que al igual que en todos lados, pues se entiende que la muerte es el cese de la vida, la nulificación de las parametrías vitales. Sin embargo, el judaísmo, como lo digo, al igual que otras tradiciones, llega al punto de que el alma, si bien el cuerpo es perecedero, el cuerpo es un vehículo a través del que nosotros nos desplazamos en esta dimensión, se entiende que el alma es eterna y trasciende y desarrolla una gran cantidad de filosofía alrededor de esa idea. Entonces, junto con esos procesos de estos patriarcas y después otros personajes, les toca vivir una serie de factores que suceden en un punto geográfico del mundo en donde convergen muchas culturas. Estamos hablando de la entrada a Europa, el Asia Menor y parte de África. Entonces, en esos lugares pues se desarrolla una riqueza cultural de múltiples formas de ver la vida y de ver la muerte. Entonces el judaísmo temprano empieza a hacer desarrollos y encuentra que en ciertas prácticas que hasta la fecha, hasta el día de hoy, nosotros en el judaísmo continuamos, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y las cosas han cambiado y las perspectivas de todos nosotros pues han cambiado tanto, el judaísmo todavía continúa, algunas las mantiene todavía en los mismos puntos. Por ejemplo, había ciertas culturas en aquellas tierras que cuando fallecía alguien lo quemaban y lo ofrecían como una especie de holocausto. Lo ofrecían al difunto. Entonces los patriarcas encontraron que había una serie de factores ahí que no eran del todo éticos, incluso lo empezaron a ver, tal vez esa es la parte más que a la gente muchas veces le parece tan ético, que eran personas que cometían muchos errores y eran personas igual que todos nosotros, que hacían cosas que no necesariamente
eran lo correcto en el momento, y esas equivocaciones los llevaban a ciertos desarrollos. Entonces encuentran los patriarcas que no nada más ofrecían en sacrificio a las personas, sino que después empezaron a ejecutar personas, y esas personas ejecutadas las ofrecían. Entonces los patriarcas se separan y dicen, ¿sabes qué? Esto no es ético en nuestra familia, porque es una religión que inicia como una familia, y empiezan diciéndole a los hijos, mire, nosotros ese tipo de prácticas no las vamos a hacer porque hemos entendido que no es lo correcto. Entonces se apartan de esa forma de vida. Por ejemplo, de ese proceso se generan unas baraítas y unas reglas, unas leyes, y hasta el día de hoy en el judaísmo no forma parte de la tradición el incinerar a los difuntos. Así como esa regla, también en los tiempos ya de Jacob, en el paso por Egipto, se dan cuenta que los egipcios a sus personajes célebres y a sus faraones, mediante ciertos procesos, los embalsamaban, los conservaban, y después empezaron a hacerlos deidades. Entonces, como ya habían tenido un proceso bastante fuerte respecto al monoteísmo, el judaísmo se separa y dice, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a detener el proceso de degradación natural de los cuerpos, y se genera igual una serie de leyes. Entonces, en los procesos, en el judaísmo no es tradición utilizar métodos químicos para detener el estado de descomposición de los cuerpos. Entonces, ahí empezamos a ver una serie de reglas que se desarrollan, y cómo no nada más entran en el aspecto de lo material, sino que se generan factores como el tikkun olam o el tikkun hanefesh. El tikkun olam es un proceso filosófico en el cual el judaísmo entiende que son pocas cosas las que nosotros venimos a hacer en esta dimensión. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. En el transcurso de ese tiempo nosotros compramos un vehículo, conseguimos una casa, ponemos un negocio, hacemos una familia, tenemos hijos, pero es poco en realidad lo que va a trascender de todo eso que hagamos. Entonces, dentro de todas las tragedias y de todo lo que sucede, se rescata la idea de que nosotros venimos a esta dimensión a hacer una especie de corrección, a mejorar al plano. Entonces, para cuando yo me vaya, tengo que haber dejado en este mundo, lo tengo que haber convertido en un lugar mejor, en un lugar menos peligroso, en un lugar donde la siguiente generación pueda desarrollarse de mejor forma. Y no nada más eso, ellos son también encargados de hacer una corrección y mejorar todavía la dimensión más, y así cada generación tiene esa responsabilidad. No nada más eso, el tikkun hanefesh, que tikkun quiere decir se entiende como la corrección, tikkun olam es la corrección del plano dimensional, y tikkun hanefesh se refiere a la corrección del alma. Entonces, se entiende que yo en el proceso de mi caminar por este plano me van a pasar muchas cosas, y esas cosas pueden lastimarme, y el lastimarme puede hacerme cometer errores, transgredir, atacar a otras personas. Entonces yo tengo la obligación también de reparar mi alma, de atender esos factores que me hicieron daño, las malas experiencias de niño, las malas experiencias con mis padres, tal vez las malas experiencias en mi matrimonio, y todas esas tragedias que a todos nos llegan y nos van a seguir llegando. Entonces yo tengo la obligación de transformar eso negativo, convertirlo, procesarlo y desarrollar, y no nada más dejarlo en mí, sino que incluso heredarlo. Entonces, en el judaísmo existen varias citas, se le denomina, aquí en Occidente les dicen fiestas. La palabra es Mikra Kodesh. Mikra Kodesh quiere decir las fiestas sagradas. Regularmente son 7 las que hay en el año. Hay 7 fiestas sagradas. Una de ellas se llama Yom Kippur. Yom Kippur, si lo traducimos al español, quiere decir el día de cubrir. Un Kippur, pues de hecho la prenda esta que traigo en la cabeza se llama
kipá, lo que hace referencia a cubrir. Yom Kippur lo traducen al español, no es una mala traducción, pero tal vez tal vez el significado sí es bastante bueno. Le llaman el día de la expiación. Entonces, por norma, ese día es un pretexto perfecto en el que, por ejemplo, en Israel, si les toca ir en Tishri, que es el mes en el que se desarrolla esta fiesta, se van a dar cuenta de que todo el mundo se pide perdón ese día, todo el mundo se reconcilia. Tiene uno la obligación de ir y decirle, si tuve un problema con algún familiar y hace tiempo que no nos vemos, ese día es obligación ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Y todo el mundo se reconcilia. De hecho, incluso se deja salir a los presos de las cárceles esos días y es una experiencia muy intensa. Y como lo digo, es un día especial para eso. El saludo que se usa ese día es Gamar Hatimat Tová. Transliterado al español quiere decir que seas inscrito en el libro de la vida, porque ese día es el día en ese mes es el mes, se desarrolla la constelación de Libra, es una balanza. Y todo esto nos lleva a entender que ese mes y en esa fecha es cuando se pesan las obras de los seres humanos y que Dios de cierta forma abre su libro y dice, vamos a hacerte un corte de caja, a ver si tus obras han sido más buenas que malas. Entonces se busca esos días hacer la mayor cantidad de obras buenas, de hacer lo correcto y hacer lo bueno y redirigir los caminos. Entonces el proceso es bastante interesante, pero así como ese hay muchos pretextos que se buscan para hacer corrección en la vida. Entonces se entiende que cuando una persona muere, el judaísmo no es tan profunda la definición, porque en realidad desde un inicio se le dio más validez a la vida. Debo decir que en el judaísmo no hay temas prohibidos, pero el tema de la muerte se deja un poco de lado. Para empezar, la mayor de las veces que nos reunimos en las comunidades judías es en Shabbat, y en Shabbat está prohibido hablar. Una de las cosas que está prohibida es hablar de la muerte. De muerte no se habla en Shabbat. Entonces, y el resto de los días, si se trata de hablar de la muerte, es probable que se diga, mira, en realidad la muerte es poco lo que podemos saber de la muerte, pero todos vamos a pasar por ese lapso. Tengamos paciencia. Ya cuando te toque vas a experimentar en cuenta propia, entonces no tiene caso ahorita estar discutiendo que sí, qué va a pasar cuando nos muramos. Pero al final de cuentas se desarrolla una idea de que si el alma es eterna, va a un punto, a un lugar, y ese lugar se le denomina Seol. El Seol es un lugar que lo establecen como si fuera un punto geográfico, es un submundo, pero en el judaísmo no existe la idea de que es un lugar de atormento para nadie. O sea, simple y sencillamente es un lugar donde están las almas inertes ahí. Y desde el misticismo judío hay un muy grande desarrollo respecto a por así decirlo, a la reencarnación. De esto existe un tema, y es un tema larguísimo. Lo que sí se sabe y lo que sí se entiende en base al Tikkun es que nosotros estamos obligados a reparar lo que hayamos destruido aquí. De una forma o de otra lo vamos a reparar de una forma o de otra. No hay forma de escaparse de eso. No me voy a meter tan profundo con el lado cabalista o el misticismo judío, porque es bastante extenso. Entonces, entrando más de lleno a las tradiciones y las costumbres del judaísmo, en el judaísmo cuando fallece una persona, obviamente que se certifica mediante un especialista en salud que la persona haya fallecido, igual que aquí, igual que en todos lados, ¿no? Se certifica que haya muerto, e inmediatamente después de eso, dependiendo de la comunidad, hay algunas comunidades grandes, bastante grandes, que crean un comité. El comité se llama Habra Kadishá. Habra Kadishá
es un comité de especialistas en las liturgias y en los procesos que tienen que ver con la defunción. Etimológicamente, Jabra viene de Jaber quiere decir amigo, y Kadishá deriva de una palabra que es Kadosh, que quiere decir algo sagrado. Entonces Jabra Kadishá quiere decir los amigos, lo traducen como la hermandad sagrada, si lo queremos ver al español. Estas personas conocen muy bien todos los protocolos de las liturgias, del proceso que se debe tener con el difunto, y se entiende que los familiares, por el dolor que van a estar atravesando, se les va a hacer muy difícil cumplir con muchas cosas. Entonces estas personas se dedican directamente a cubrir todos esos lados que la familia no va a poder hacer por cuestión de estar en su estado de luto. Entonces, cuando fallece una persona, un judío, inmediatamente se toma a la persona, se certifica y se le lleva a un lugar donde lavan al cuerpo, y se le trata con mucha solemnidad, porque parte también del desarrollo entiende que esa persona ya se graduó de la vida, ya se va y lo están despidiendo. Entonces se le trata con mucha solemnidad, y se despiden del cuerpo y se le cubre con un manto. De hecho, incluso se hacen unas especies de bolsas de tela también, y se les ponen en las manos y en los pies, y se cubre con este manto. Y ese mismo día se despiden, lo meten a la caja, cierran la caja y ya no lo vuelve a ver nadie. La costumbre es que ese mismo día se entierre el cuerpo. Una vez que se entierra el cuerpo, tradicionalmente no suelen ir las mujeres ni los niños al cementerio a enterrar al difunto. Tal vez aquí nos cueste un poco de trabajo y digan, bueno, ¿pero por qué? Pero son parte de las tradiciones. Entonces se lleva a los familiares a la casa, y a esos familiares los familiares directos se entiende los papás del difunto, la esposa o el esposo y los hijos. Esos son los familiares directos. Entonces se lleva a esas personas a la casa, y se le hace una lesión a la ropa, se desgarra la ropa, se rompe, y se hace una bendición. Es Baruch Dayana Emet, se llama el rezo. Y se sientan las personas, no se acostumbra a sentarse en sillas, ni en los sillones, ni se sientan en el suelo. Entonces, ahí empieza lo que es la Shiva o la Shive, después de haber llevado al difunto al cementerio. Cementerio en hebreo se dice Bet Haim. Bet Haim es una palabra bastante interesante porque quiere decir la casa de los vivos. Y la idea es que cuando uno va al cementerio, si bien ya se ha disuelto el cadáver de nuestro familiar, de hace ya años que está ahí, lo que perdura son sus recuerdos. Entonces, mientras nosotros recordemos todas esas cosas que esta persona hizo, nos sigue acompañando. Y regularmente la Jabra Kadishá se compone de gentes que ya tuvieron esa experiencia y dicen, yo quiero formar parte del comité. Y esas personas son las que se encargan que cuando llevan a la familia y la sientan en su casa, ellos se encargan generalmente de hacer la comida, de atender a los invitados, a las personas que vienen a acompañar a los dolientes. Son los que suelen llevar la liturgia. Entonces se acostumbra que esos 7 días se llama Shiva o Shive, y se llama así porque se refiere al número 7. En hebreo es Ahad, Stan, Shelo, Haba, Mesh, Sheva. Sheva quiere decir 7, y por eso se llama Shiva, los 7 días de duelo. Entonces, esos 7 días están las personas en la casa. Las personas no van a salir a lugares públicos, no se van a dejar ver en lugares públicos, no se cortan las uñas, no se cortan el pelo, no se afeitan. Esos días no se trabaja, y están sentados y están en medio de su dolor. Entonces regularmente el rabino o alguno de los miembros de la mesa directiva de la comunidad o
o los familiares o incluso amigos cercanos visitan y suelen estar yendo esos 7 días a hacer los 3 rezos, que es Shaharit, Minjá y Arbit. El Shaharit es el rezo de la mañana, el Minjá es el rezo de la tarde y el Arbit es el rezo de la noche. Estos son los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. El sacrificio de la mañana era Shaharit, el de la tarde Minjá y el de la noche Arbit. Esos, a la destrucción del templo, se forman parte de la liturgia y son los rezos que se hacen en el transcurso del día. Entonces, se hacen esos rezos y se procura que haya un minyan. Un minyan es una cantidad determinada de judíos sin las cuales no se puede hacer la liturgia. Entonces, se suele hacer el rezo del Kadish. Si están los 10 judíos, que es el minyan, se hace la liturgia y se reza el Kadish. El Kadish es un rezo especial que se hace por los difuntos, aunque no habla directamente de los difuntos, pero es el rezo tradicional que se hace. Entonces, en este rezo se deja que los familiares se les brinda el honor de que ellos lo reciten. Hay comunidades, generalmente es tradicional ese punto de cederles. Hay comunidades donde todos recitan el Kadish, pero más tradicionalmente y como con la idea de darle el honor a los dolientes, la costumbre es esa, que ellos sean los que reciten el Kadish. Entonces, después de los 7 días, se suman 23 días más que son los Sheloshim. Los Sheloshim está Shelosh. Shelosh es 3, Sheloshim quiere decir 30. 23 días y completan 30. Entonces, en esos 30 días, después de los 7, hasta del 8º al 30, la familia ya empieza a trabajar, pero continúa sin dejarse ver en lugares públicos, y cuando hay oportunidad de que se junte un minyan, igual se reza el Kadish. Entonces, al día 30 la costumbre es fijar la metzeya. La metzeya viene siendo la lápida en la tumba. Se fija la metzeya y y se continúa, empieza ya poco a poco a relajarse un poco más el estado de duelo de los familiares. En el judaísmo, una de las tradiciones que también se me hace se puede agregar es que no se acostumbra a regalar flores. La costumbre cuando se va a la metzeya es llevar una piedra o colocar una piedra en la tumba. Y tiene una figura filosófica muy profunda, está muy interesante. En el judaísmo se entiende que las flores son efímeras como el cuerpo humano. Así como el cuerpo se va a descomponer, las flores de la misma forma, y las rocas son más una figura de eternidad, como el alma que perdura de la persona que está muerta. Entonces, esa costumbre, al igual que las otras, no es una idea que sea nueva. Incluso todavía es conservada por los beduinos en el Asia Menor. Hay muchos grupos que se dedican a criar cabras y son nómadas. Entonces ellos todavía, cuando fallece una persona, pues la costumbre es que lo entierran, y los familiares, los amigos, la gente cercana lleva rocas y apilan rocas. Y cada que van a visitar a la tumba, reagrupan las piedras, que tal vez ya se deslizaron algunas, y entonces esa es la costumbre. Entonces, en el judaísmo se leen todas las semanas unas porciones de la Torah que se llama Parashá Shavua. Parashá viene de Parnasá. Parnasá es una porción de alimento. Entonces, Parashá Shavua quiere decir la porción de la semana. Entonces, se leen determinadas parashiot, que son segmentos de la Torah, y se leen y tienen sus propios nombres. Entonces, es muy fácil saber decir, no, pues mi abuela cuando falleció en la Parashá Toldot, o falleció en la Parashá Hayezara. Entonces, así el difunto, una semana antes de que se concluya un año, se acostumbra que se reúne la comunidad y acompañan a la familia
y nuevamente se juntan para hacer el rezo. Se procura que se junten 10 judíos y así concluye el año luctuoso de duelo. Y hay muchas otras cosas que podríamos agregar, pero a grosso modo, pues esta es la ponencia que quería brindarles. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quieran hacer. Y con todo gusto, si conozco la respuesta. A ver, dígame. Ahorita que estaba comentando cómo se preparan los cuerpos, ¿qué tanta complicación hay en la comunidad judía de que actualmente, si están dispersos en alguna ciudad, Ajá. Por ejemplo, como aquí. si usted falleciera aquí, ¿cuál sería la complicación que tuviera de querer su familia que se respetara ese tipo de procedimientos, donde no hay contacto con químicos, donde se pierde el mismo vida? Ajá. Bueno, igual que muchos otros elementos, se considera muy importante hacer las cosas en base a la liturgia. Se entiende que se va a hacer lo que se tenga a la mano para hacer. De hecho, la idea de crear comunidades emergentes es precisamente eso, que poco a poco se vayan adaptando y se vayan recabando los elementos para poder funcionar como comunidad. Entonces, es como, se me viene un ejemplo, ¿no? En Shabbat está prohibido trabajar, hacer esfuerzo, pero si se incendia la casa, ¿es permitido apagarla en Shabbat? Sí, es permitido, la vida es primero. Entonces, así todo este tipo, como si no se cuenta con los elementos, se va a hacer lo que se tenga a la disposición de hacer, porque al final de cuentas no se cuentan. Es por eso que muchas veces es un poco difícil que las comunidades perduren así en lejanía. De hecho, se dice que regularmente se busca que los judíos en todos lados vayan y busquen una comunidad y se establezcan ahí. De hecho, nosotros tenemos tiempo queriendo armar una aquí. Ha habido varios intentos por armar una precisamente para ir recabando los elementos, y uno de los puntos importantes precisamente es un Bet Haim, un cementerio judío. No sé si fue adecuada mi respuesta. No sé si haya otra pregunta. Si no hay más, ha sido un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la atención.